Vamos a partir con lo que son elementos de estabilidad teoría, que es lo que vamos a ver esta semana. Aquí partimos recién el capítulo 2 del curso. Son 3, el primero terminó la semana pasada, después vienen 2 semanas con este capítulo 2, y pasada la solemnidad entramos al capítulo 3, que es electrónica. Al capítulo 3, que es electrónica. Partimos con elementos de estabilidad. ¿Qué es lo importante de esto? De que la navegación de un buque no solo exige que la nave flote, sino que además esté estable. ¿Qué es lo que entendemos por estabilidad nosotros? La estabilidad se refiere a las condiciones que aseguren que el cuerpo de flotación va a regresar a su posición original vertical si es obligado a perder el atrizamiento al girar alrededor de algún eje producto de alguna fuerza eventual, no permanente. Atrizamiento significa, vamos a verlo posteriormente, que un buque está atrizado cuando está en su posición vertical. Resulta que a medida que va navegando, se va encontrando con fuerzas eventuales o algunas otras situaciones que va a hacer de que pierda ese deslizamiento de equilibrio. Entonces el buque tiene que estar de alguna manera diseñado y la carga distribuida de tal manera que cuando se produzca eso, el buque vuelve inmediatamente a su posición atrizada, a su posición de equilibrio. Aquí tanto la flotabilidad como la estabilidad son fundamentales, son claves de la navegación, pero hay una diferencia, de que la pérdida de flotabilidad normalmente requiere tiempo. Así que un buque se hunda, pensemos en el Titanic, por ejemplo, va a demorar un buen rato en que se produzca eso. O sea, eso da tiempo para que exista una reacción. Pero el tema de la pérdida de estabilidad puede producirse en segundos. Si la carga no está bien distribuida y surge alguna fuerza eventual, la pérdida de estabilidad puede producirse muy rápidamente. Aquí tenemos la explicación de los conceptos. Esto es un buque atrizado, es decir, perfectamente alineado con el eje vertical del buque, perfectamente vertical, y el buque escorado es el buque que tiene una cierta inclinación respecto a la vertical, donde teta, vamos a denominar teta al ángulo de escora. O sea, que está inclinado en un cierto ángulo teta con respecto a la vertical. Aquí tenemos la situación del buque atrizado. Cuando un buque se encuentra atrizado en posición de equilibrio, en aguas tranquilas, el centro de carena, vamos a llamar el centro de cadena, que es el punto de aplicación del empuje, y el centro de gravedad, que es el punto de aplicación del desplazamiento peso del buque, van a encontrarse en la misma línea vertical por encima de la quilla. Aquí hay una cierta terminología que hay que empezar a manejar, que son el concepto de centro de carena, el concepto de centro de gravedad, K es la quilla, entonces para ese caso el buque atrizado, el centro de carena, que es este punto donde se aplica el empuje, y el centro de gravedad, que es el punto donde se aplica el peso, están alineados en la misma línea vertical con la quilla, que es este punto de acá, que es el punto más bajo. Tanto en el buque escorado o inclinado debido a una fuerza externa, así sin que exista ningún movimiento de peso interno, se produce una cuña de emersión a un costado del mismo, que es este de acá, y otra cuña de inversión de similar tamaño al otro costado. Como consecuencia, el centro de carena, que es el centro de sección sumergida del buque, va a cambiar de la posición desde acá hasta acá. O sea, el empuje se aplica desde este punto hasta este punto. Entonces, ¿qué podemos anticipar que va a ocurrir? De que si este asunto está bien diseñado, vamos a tener que el empuje va a ir en este sentido, el peso va a ir en este sentido, y se va a producir lo que podríamos llamar un torque, un par de fuerzas, un torque que, si este buque está bien diseñado, si esta distribución está bien hecha, va a hacer de que el buque escorado vuelva a girar y se vuelva a alinear a su posición atrizada. ¿De qué manera se puede lograr esto? Es lo que vamos a ver a continuación. Ahora, ¿qué tipo de movimientos oscilatorios puede tener un buque? Existen varios nombres técnicos. Pitch, que es el cabeceo o oscilación de popa a proa. El roll, que es el denominado balanceo, rolido o oscilación de babor a estribor, que es este que tenemos acá. El yaw, que son ligeras oscilaciones en torno al rumbo principal. El heave, que son que son oscilaciones verticales del buque por cambio de altura de agua. Surge, caídas por pendientes de agua. Y sway, que son caídas por las bandas por pendientes de agua. O sea, tenemos
este buque puede oscilar de muchas maneras diferentes. Aquí se ilustran los tipos de movimientos oscilatorios. Tenemos el roleo, el sway, que es por pendiente de agua, el yaw, que son variaciones respecto al rumbo principal, el pitch, que son oscilaciones de favor a estribor, el surge, que son caídas por pendiente de agua, y el heave, que son bajadas y subidas debido a montículos de agua. O sea, este buque puede oscilar de muchas maneras diferentes a medida que va navegando. En este curso y en la práctica lo que usualmente se considera es la estabilidad frente a lo que es rolido balanceo. Vamos a centrar en eso, en el rolido, en el rol o balanceo del buque. ¿Cómo funciona la estabilización del buque? Que aquí lo expliqué un poco antes, pero aquí está explicado. Vamos a suponer que este buque es una especie de cuna, donde vamos a tener que este B es el que hace las veces de empuje del líquido y este que es el peso. Llega el viento, cualquier otra fuerza externa, al inclinarse este buque, en este caso representado por la cuna, se desplaza hacia la derecha y se desplaza también el centro de carena, que es la fuerza, que es lo que representa el punto donde se aplica el empuje. Y una vez que pasa la ráfaga de viento, va a surgir un par de torsión que va a ser provocado por el peso y por la fuerza de empuje, hace que el buque vuelva a su posición de reposo. Así estas cosas deberían funcionar de manera normal, si es que el asunto está bien diseñado. Ahora, la estabilidad va a ser, vamos a verla según el eje de oscilación. Dependiendo del eje de oscilación, la estabilidad se puede clasificar en estabilidad transversal, que es una estabilidad asociada al balanceo de la nave, y la estabilidad longitudinal, que es la estabilidad asociada al cabeceo de la nave. Posteriormente vamos a ver que la estabilidad que resulta más relevante, la estabilidad transversal que la longitudinal. Por lo general los buques suelen ser bastante estables longitudinalmente, y lo que vamos a demostrar es que si aseguramos la estabilidad transversal, automáticamente se estabiliza la longitudinal. Lo vamos a ver en un rato más. Dependiendo de los ángulos de escora involucrados, la estabilidad se puede clasificar en estabilidad inicial, que considera escoras inferiores a 10 grados, y la estabilidad de grandes escoras, que considera escoras superiores a 10 grados. Vamos a ver solamente casos de estabilidad inicial por su simplicidad. En el caso de grandes escoras se requiere un análisis un poco más profundo que sobrepasa los alcances de este curso y que creo que podrán ver con más propiedad en algún curso de estabilidad que estén teniendo o hayan tenido. Antes aquí hay que entrar a definir lo que se llama el momento de inercia de área, que es un concepto que vamos a necesitar, dice. Se define como un parámetro que está definido, valga la redundancia, en forma análoga al momento de inercia y que depende de la distribución de área del cuerpo respecto a un eje de rotación. Que tal como el momento de inercia de Mars, el momento de inercia de área será mayor a medida que más área del cuerpo se aleje de la rotación. Y se define este momento de inercia de área con la expresión I la integral de R al cuadrado multiplicado por la diferencial de área, donde este de A va a depender del tipo de distribución continua de área. Por ejemplo, si tenemos un cuadrado, un rectángulo de lado A de altura A y ancho B, esta diferencial de área podría ser B de X, si estamos considerando como eje de referencia el X, o va a ser C de Y, si suponiendo que esto mide C, que estamos considerando un eje de referencia vertical. De la partícula al eje de rotación en metros, e I sería el momento de inercia. En general se puede demostrar que para un rectángulo, ese momento de inercia de área, lo que vamos a necesitar va a ser, si estamos colocando un eje de este tipo, va a ser H, que esta dimensión, por B al cubo partido 2, estamos
con un eje de rotación horizontal, donde este rectángulo tiene una dimensión horizontal h y una vertical b. Entonces el momento de inercia de área va a ser h por b al cubo partido en 12. Y en caso de un círculo con un eje de rotación en alguno de sus diámetros, el momento de inercia va a ser pi por el diámetro de la cuarta partido en 64. Estas dos expresiones vamos a usar para lo que viene. Vamos viendo algunas definiciones. Metacentro. Vamos a definir el metacentro, este punto M, como la intersección entre dos líneas de acción. Una, que es el eje de simetría vertical, que pasa por el centro de gravedad del cuerpo en equilibrio y adrizado, y también intersección con la recta vertical que pasa por la nueva posición de centro boyantés o punto de aplicación del empuje sobre el buque cuando el cuerpo está escorado. La intersección entre esas dos rectas nos marca lo que se llama el metacentro. Si la escora es pequeña, es decir, no superior a 10 grados, podemos suponer que el metacentro es fijo e independiente de la escora, pero para ángulos superiores a 10 grados, este metacentro varía, por lo tanto, el análisis se complica bastante. Debe ser considerada esa variación. En la práctica vamos a considerar que el metacentro es el punto hasta donde puede subir el centro de gravedad manteniendo la estabilidad con la presencia de un paralizante. Ya vamos a explicar ese concepto más adelante. O sea, de que el centro de gravedad no puede estar más arriba del metacentro para que el asunto esté estable. Si el centro de gravedad estuviera más arriba del metacentro, tenemos problemas de estabilidad con el buque. Aquí lo vamos a ver a continuación. Y aquí, esta es clave. La posición del metacentro se determina mediante algunas de las expresiones que se indican. Vamos a conocer Km, que es la distancia desde la quilla hasta el metacentro, distancia vertical. Km va a ser igual, puede ser igual al KB, donde KB es la distancia desde la quilla hasta el centro de boyantés o centro de carena, más BM, donde BM es la distancia, que es lo que se llama el radio metacéntrico, que es la distancia entre el centro de boyantés y el metacentro. KG es la distancia desde la quilla hasta el centro de gravedad, y GM es lo que se llama altura metacéntrica, que es la distancia entre el centro de gravedad y el metacentro. Se define otro concepto además que es el radio metacéntrico BM, que se define como el momento de inercia de área de la superficie que define el cuerpo sobre la superficie del líquido, que está en metros a la cuarta. Este ahí, y el BD es el volumen desplazado de carena del cuerpo flotante en metros cúbicos. Aquí resulta evidente que en un buque real, debido a la forma del casco, el momento de inercia no va a ser constante, sino que va a depender del área del plano de agua y por lo tanto va a depender del calado, en forma práctica. Nosotros en este curso, en esta parte, vamos a trabajar con los casos más simples, o sea, vamos a ver algunos casos de conos, de formas medio raras, de cilindros. Pero en estricto rigor el metacentro va cambiando, pero los principales problemas que vamos a ver, vamos a verlos con la simplificación más burda de todas, que es tomar el buque como una caja, como un tetraedro, un paralelepípedo. Y en ese caso, el momento de inercia de área va a ser constante. En general, la altura del metacentro, el KM, va a depender del calado de la nave. En general, si consideramos el caso simple de un paralelepípedo, de una caja, KB más BM, donde el KM va a ser la altura del metacentro, va a ser KB más BM, podemos ver lo siguiente. De que si el calado aumenta, también aumenta KB. Porque si aumenta el calado, quiere decir que aumenta la cantidad de la altura del agua dentro del buque, por lo tanto, de la posición del B va a ir subiendo. Pero también va a ir disminuyendo, porque por otra parte, el volumen de carena BD va aumentando, por lo tanto, esta presión va a ir bajando.
esta va a ir subiendo y esta va a ir bajando. Si el calado disminuye, este KB disminuye, pero también aumenta este. Entonces, ¿qué va a pasar? De que si uno analiza rigurosamente esta relación de KM versus calado para diferentes puntos, vamos a llegar a un punto mínimo, a una curva como de este tipo, como la que se ve acá, en el cual vamos a tener un punto mínimo de calado, un punto mínimo para el KM. Se puede mostrar, vamos a ver posteriormente, que el KB es la mitad del calado, posteriormente, y para este caso el KM en función del calado va a ser la mitad del calado más K partido el C. Eso se puede graficar y se puede demostrar con argumentos matemáticos de que va a existir un punto mínimo, un valor del calado para el cual el KM va a ser mínimo. ¿Ya? Que este es un punto importante porque si el calor llega a este nivel, ese va a ser el punto de mayor peligro en cuanto a estabilidad. Por cierto, aquí estamos viendo casos súper simplificados, o sea, estamos quitando toda la complejidad de los buques. Los buques reales tienen análisis que es parte de estas ideas básicas, pero que se complejiza mucho. Vamos a ver ahora criterios de estabilidad. Dependiendo de la altura del metacentro sobre el centro de gravedad, la situación de la nave atizada cae en tres categorías. Hay tres situaciones: KM mayor que KG o GM mayor que 0. Para esta situación vamos a estar en una situación de estabilidad. El cuerpo flota de forma estable, es decir, frente a una escora pequeña, el cuerpo tenderá en forma natural a volver a la posición de equilibrio deslizado debido a la acción de un paradeslizante. KM menor que KG, GM menor que 0, el cuerpo flota de forma inestable, es decir, frente a una escora pequeña, el cuerpo continuará aumentando su escora, produciéndose un volcamiento de campana debido a la acción de un par escorante. Vamos a ver más en detalle eso después. Y el caso KM igual a KG sería el caso de un cuerpo que flota de forma diferente, es decir, permanece inmóvil la posición en que se lo deja debido a la ausencia total de paralizante escorante. Si este cuerpo sufre una escora, en ese caso y se queda escorado permanentemente. En el primero, sufre una escora, surge un par va a surgir un par de torque que lo va a volver a su posición alisada. Y en el segundo caso, surge una escora y el cuerpo vuelca, y el buque vuelca. Esos son los tres casos posibles. Aquí en este caso resulta evidente que un aumento en el KG, es decir, un movimiento vertical del centro de gravedad, lleva en general una disminución de la estabilidad, situación que tendrá como límite el KM, y más allá de cuál se producirá la vuelta de campana de la embarcación. ¿Qué posibilitaría que subiera el KG de la nave? Primero, hielo sobre la superficie de este pez debido a bajas temperaturas. Si estamos navegando en una zona, por ejemplo, la Antártica o Groenlandia, se empieza a acumular hielo sobre la superficie del buque, eso aumenta el peso y hace que el KG suba. Agua en la cubierta debido al mal tiempo, si la cubierta se llena de agua, entonces también hace un peso que sube el centro de gravedad. Pasajeros juntos en gran cantidad en las cubiertas superiores. Cuando estamos levantando peso por medio de las grúas del barco. Y madera saturada de agua debido a las malas condiciones del clima. Todo eso hace que el centro de gravedad suba, y al subir el centro de gravedad, si se coloca peligrosamente demasiado cerca del centro del metacentro, hace de que el buque quede con situaciones de estabilidad complicada en caso de sufrir escoras. Aquí voy a ir al tema de la estabilidad transversal sobre la longitudinal. Para los mismos objetos flotantes, vamos a suponer nuevamente el caso de un buque, de una caja como buque, la estabilidad transversal y longitudinal serán diferentes según sea el eje de rotación considerado. La distancia km va a depender del eje de rotación considerado, puesto que dependerá del momento de inercia de área I que está asociado a la orientación de la oscilación. O sea, no es el mismo momento de inercia de área para este caso que para este.
Entonces, sabemos de que Km es igual a KD más Bm y que Bm va a ser el momento de inercia de área partido por el volumen de carena. Aquí estamos suponiendo un caso muy simplificado, donde el volumen de esto es una caja que flota de tal manera que el calado sea igual en todos lados. Y en tal caso, el único parámetro que varía según el eje de rotación será el momento de inercia de área, en que de acuerdo al eje de rotación considerado, va a ser, para el caso transversal, la eslora por la manga al cubo partido en 12, o para el caso longitudinal, la manga por la eslora al cubo partido en 12. Entonces, ¿qué sucede? Que en los buques, por lo menos los que están construidos de manera razonable, la eslora es mayor que la manga, por lo tanto, el momento de inercia longitudinal va a ser mayor que el transversal, por lo tanto, el Km longitudinal va a ser mayor que el transversal. Las expresiones son iguales, entonces, como la eslora es mayor acá, el longitudinal va a ser mayor que el transversal, y como el KG va a ser igual en ambos casos, se concluye que el Gm longitudinal va a ser mayor que el transversal. En otras palabras, lo que concluimos acá es que la estabilidad longitudinal va a ser siempre mayor que la transversal, por lo que, ¿qué es lo que significa eso? Que si yo logro, o si se logra comprobar, asegurar la estabilidad transversal, la longitudinal va a quedar asegurada porque siempre la longitudinal va a ser por definición mucho más estable que la transversal, por lo tanto nos basta asegurar solamente la transversal, para estar tranquilos. Aquí vemos el caso del Queen Mary 2, de los transatlánticos, que son buques de grandes alturas. Aquí vemos, tal como dice acá, la enorme altura de los grandes cruceros de placer como el Queen Mary 2, que se eleva a 60 metros sobre la línea de flotación frente a los 11 metros de calado, son solo posibles gracias a una manga importante, o sea, tiene una gran manga, y el empleo de nuevos materiales y tecnologías de estructuras que permiten mantener relativamente bajo el centro de gravedad. Sin embargo, estas grandes superficies ofrecen resistencias muy fuertes a los vientos laterales, lo cual dificulta mucho la maniobra del puerto en caso de mal tiempo. O sea, estos buques, que son los transatlánticos, son buques que tienen que ser diseñados para llevar muchas cosas acá, tienen que llevar muchos pasajeros, casinos, piscinas, tiendas, de todo. Y por lo tanto tiene una concentración de mucha masa a gran altura. O sea, este buque, si no es suficientemente bien diseñado, es candidato fijo a tener problemas de estabilidad. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se diseña de tal manera que tenga una gran cantidad de peso aquí abajo, de tal manera de mantener el centro de gravedad relativamente bajo, y eso obliga a tener una gran manga en el buque. Ahora veamos el tema de estabilidad transversal y peso empuje. Como sabemos, cuando un cuerpo flota en reposo en agua quieta, desplaza su propio peso, generando así un empuje. En esta situación, el centro de gravedad y el centro de buoyantez están en la misma línea vertical, manteniendo el cuerpo aterrizado tal como se ve acá. Por otro lado, en muchas situaciones, la condición recién mencionada se puede ver alterada por diversas causas, lo que en términos generales van a desalinear momentáneamente el peso y el empuje, generando un par de fuerzas que pueden mostrar tres situaciones, las que describimos antes: estable, equilibrio inestable, equilibrio diferente y equilibrio indiferente. ¿Ya? Caso de equilibrio estable: si el metacentro cae sobre el centro de gravedad, tal como se ve acá, que sería en una situación donde el centro de gravedad está debajo del metacentro, el peso P y el empuje E van a formar un par de fuerzas aterrizantes o estabilizador, que lo que van a hacer es que van a hacer tender a volver al buque o al cuerpo a la posición de equilibrio. Esto es claramente equivalente al criterio de estabilidad de que KG tiene que ser menor a KM o GM mayor que 0, que en términos prácticos significa de que el centro de gravedad tiene que estar por debajo del metacentro. Que esto es lo que se espera como condición de estabilidad que cabe en una nave, y por eso se tiende, entre otras cosas, a que el centro de gravedad esté lo más bajo posible, por ejemplo, colocando la maquinaria de impulsión al fondo y cargando primero las bodegas inferiores, aumentando la estabilidad de la nave. O sea, aquí lo que interesa es que el centro de gravedad esté lo más abajo posible, porque así tenemos una nave más estable. ¿Qué pasa si hay equilibrio inestable? Si tenemos un metacentro que está debajo
del peso, del centro de gravedad. En este caso vamos a tener que el peso va a apuntar así, de esta forma, el empuje va a apuntar hacia arriba, y se va a formar otro par, pero desestabilizador o escorante, que lo que va a hacer es que va a hacer que este buque vuelque, en términos simples. Va a hacer que el metacentro se alinee con el centro de gravedad, y eso va a provocar que el buque vuelque. Eso equivale al criterio de estabilidad de que el KG es mayor que el KM, o sea, GM menor que 0, y eso significa que el centro de gravedad queda encima del metacentro. O sea, si el centro de gravedad está encima del metacentro, este es un peligro. Al primer vientecito, esto se vuelca. Tal como dice acá, esta condición jamás se debería dar en la nave, pues en tal caso tendríamos un desequilibrio que llevaría a la embarcación a darse vuelta de campana. ¿Bien? Y tenemos la situación de equilibrio indiferente, que sería el caso de esferas o cilindros en flotación, donde tenemos que el par peso-empuje estará siempre en la misma línea de acción independiente de su posición, porque no se formaría un brazo de par de fuerzas, que sería siempre nulo. Entonces, donde coloque el buque, en la posición que coloque el buque, va a permanecer ahí. Eso es un criterio de equilibrio indiferente, que sería con el KG igual a KM, GM igual a 0, que equivaldría a que el centro de gravedad coincide con el metacentro. Y esto tampoco es deseable, porque si surge una fuerza externa momentánea, la nave, después de que se vaya esa fuerza, va a quedar con una escola permanente, va a quedar permanentemente inclinada y no va a tener posibilidad de recuperar su posición adrizada. Esto tampoco es deseable. ¿Bien? Algunas cosas de cálculo, dice magnitud del brazo estabilizador, para el caso de equilibrio estable, cuando el metacentro está sobre el CG, se producirá un par estabilizador que llevará al objeto otra vez a la vertical. La figura de observar el triángulo rectángulo G MZ, podemos obtener claramente una expresión para el brazo GZ del par estabilizador, que es este, que será válida en la medida que el metacentro se considera inmóvil, es decir, con escoras inferiores a 10 grados, donde GZ sería GM, esta distancia GM por seno de teta. Aquí estas son unas fórmulas que vamos a trabajar nosotros. Este es el ángulo de escora, que tiene que ser inferior a 10 grados, GM es la altura metacéntrica, GZ es el brazo del par adrizante, que puede estar en metros o en pies. A partir de esa expresión podemos encontrar una expresión para el par estabilizador, sabiendo que independiente de la escora, el empuje va a ser igual al peso, o desplazamiento del buque en toneladas, por lo que podemos escribir que el par estabilizador va a ser el empuje o el desplazamiento del buque por el brazo del par adrizante GZ. Ahora, si consideramos una curva de estabilidad idealizada, considerando GZ es igual a GM seno de teta, donde vamos a graficar el par, el brazo adrizante en función del ángulo, hasta 10 grados sería lo que vamos a considerar, pero si extendiéramos todo eso, este brazo adrizante crecería hasta llegar a los 90 grados, y después empezaría a bajar. Pero ¿cómo sería esto en la realidad? Porque ahí estamos suponiendo que el metacentro es constante para todo caso, pero lo que va a suceder en la realidad es que el metacentro va a empezar a cambiar su longitud una vez pasados los 10 grados. Entonces esta sería la situación real de un brazo adrizante en función del ángulo. Entonces, ¿qué tenemos? De que para inclinaciones pequeñas el brazo va a ser proporcional a la inclinación. A los 30 grados, sería donde el brazo empieza a aumentar cada vez menos, y entonces el punto en que el buque toca el agua, este borde toca el agua, el punto de brazo máximo se da a los 60 y no a los 90 para este caso, y vamos a tener un ángulo crítico que define la zona de brazo adrizante positivo, más allá, o sea, quiere decir de que el brazo de aquí hasta acá va a ser adrizante, es decir, si el buque gira hasta acá, gira hasta este punto por acá, y después se suelta la
el efecto que se provoca, el buque vuelve a su posición de equilibrio. Pero si pasamos más allá de esto, ya el buque empieza a volcar. Se produce el volcamiento de campana. O sea, si el brazo deslizante se va hacia este lado, ya entra a ser un brazo escorante. O sea, ya entra el buque, en vez de, el torque, en vez de hacer volver al cuerpo a su posición deslizante, lo hace volcar de campana. Y dependiendo del buque puede ser perfectamente mayor a 90 grados. Este es un caso para un buque particular. Depende del diseño del buque y otra serie de factores. Ahora, influencia en la altura metacéntrica. El valor de GM es de mucho interés. Se le entrega una medida de la magnitud del par estabilizador para escoras pequeñas, es decir, de la capacidad de estabilizar el cuerpo frente a una inclinación momentánea. Al respecto podemos mencionar que una clasificación usual de los buques en términos de magnitud de GM es: se habla de buques blandos o buques duros. El buque duro es un buque con un GM grande de 2 a 3 metros, es decir, que aún con escoras pequeñas presenta un brazo estabilizador grande, logrando así un balance o pedido de oscilación corto rápido. Situación desagradable para los que están a bordo, pero muy útil para compensar los efectos por daños asociados a inundaciones. Eso se logra con muchos pesos bajos y pocos pesos altos. Y el buque blando, que es un buque con un GM pequeño, es decir, con un brazo estabilizador pequeño, por lo que su balance o periodo de oscilación es lento suave, situación deseable en un buque pasajero. Por ejemplo, un transatlántico debe tener una situación de este tipo. Tener muchos pesos altos y pocos pesos bajos, de tal manera que la oscilación sea lo más pequeña posible. Porque si un transatlántico tiene oscilaciones grandes, los pasajeros se nos marean. Esta es una tabla de GM en condición totalmente de carga máxima para diferentes tipos de buques, para tanques de combustible, para supertankers. En general los tanques, los containers tienen un GM bastante alto, son más bien duros. Mientras que los buques de carga generales tienen un GM más bien bajo. Ahora, estos buques en general se pueden analizar como péndulos físicos. En general, el balanceo o roleo de un buque es usualmente considerado en primera aproximación como la oscilación de un péndulo físico que forma la estructura de la nave. Creo que esto de alguna manera lo insinuamos cuando vimos movimiento oscilatorio en el primer semestre, en el 210. Respecto de un pivote o localizado en el metacentro del buque, siendo una componente del peso de la fuerza restauradora, entonces podemos establecer como fórmulas que se pueden demostrar, que aquí la vamos a usar, que el periodo de rotación de roleo de un buque va a ser 0,44 por la manga partido por raíz de GM, esto en segundos, donde para masa y raíz de GM, para manga y GM en pies, va a ser esta fórmula 0,44 m raíz de GM, y para manga y altura metacéntrica en metros va a ser 0,77. Entonces aquí tenemos los periodos de roleo para diferentes casos. Por ejemplo, un buque de carga general de 60 pies de manga, con un GM recomendado de 3 pies, tendría un periodo de roleo de 15 segundos y un periodo corto. Un petrolero de 70 pies de manga, con un 8% de la manga de GM recomendable, tendría 13 segundos. Y un buque de pasajeros, con 80 pies de manga, con un 2% de manga, o sea, 1,6 pies de GM, tendría un periodo de roleo de 28 segundos, que es bastante más espaciado, que resulta más cómodo para los pasajeros.
Y aquí entramos con un efecto importante que suele darse en los buques, que es el efecto de superficie libre. Que es cuando se almacenan líquidos en un buque. Que a diferencia de la carga sólida, el líquido que llena un compartimento solo de forma parcial, se dice que tiene una superficie libre, que tendrá siempre que permanecer horizontal, independiente de la escora de la nave. O sea, lo que sucede con un líquido, si la nave se escora, el líquido va a tender a permanecer horizontalmente. ¿Qué es lo que va a provocar esto? De que la posición del centro de gravedad, lo que hace es que va a tener como efecto mover la posición del centro de gravedad. El centro de buoyantes va a seguir donde mismo, o va a variar poco, pero el centro de gravedad va a variar al moverse esto. ¿Cuál es el problema? Que esto afectará notablemente la estabilidad del buque al reducir el brazo estabilizador, pudiendo provocar una vuelta de campana, al formarse un par peso-empuje de ese estabilizador. O sea, esto puede perturbar la estabilidad del buque, esta situación. ¿Esto en qué sucede? En el consumo de combustible durante la navegación. Eso va a generar superficies libres, que el combustible del estanque que partió lleno, se empezó a consumir el combustible y nos va a generar un resto de combustible que va a generar un efecto de este tipo. Y eso lo que va a hacer es que va a provocar un aumento del KG y va a llevar una pérdida de estabilidad. Y la nave tiene que compensar eso mediante procesos como la toma de lastre. Vamos a ver ahora cómo se compensa esto. ¿Cómo se compensa el efecto de superficie libre? Que es primero, llenar totalmente el tanque. O sea, con el tanque lleno no tenemos este efecto, que es lo que sucede acá. Si el tanque está medio de llenar, se produce este efecto de superficie libre. O lo otro es usar varios tanques separados. O sea, tener combustible no en un tanque, sino en varios tanques separados, que si bien no disminuye el efecto de superficie libre, no lo anula, lo disminuye totalmente. Aquí se visualiza la situación. Otra forma de visualizar el método compartimental para el manejo de superficies libres se obtiene con un dispositivo tubular con líquido en su interior equilibrado con una cola, tal como se ve en la figura. Con el tubo parcialmente lleno, el equilibrio será inestable y solo se mantendrá con el líquido horizontal y su centro de gravedad bajo la tensión. Si se produce el menor movimiento, este líquido se desplaza su centro de gravedad y crea un torque desestabilizador. ¿Qué es lo que considera la compartimentación del tubo? O sea, dividir todo este líquido en diferentes compartimentos. Se va a producir el efecto de superficie libre, pero va a reducirse su efecto desestabilizador. O sea, vamos a tener varios torques chicos que no van a hacer el mismo efecto que el torque grande que se produce acá. ¿Cómo se tendría que corregir el equilibrio inestable o indiferente? De acuerdo a lo que hemos visto, cuando se producen las condiciones de inestable o diferente, se tiene que llevar esto a la condición de estabilidad para poder navegar generando un paralizante, lo que en términos generales se consigue bajando el centro de gravedad de la nave mediante alguna de las opciones, que es bajar los pesos que ya están en el barco, cargar nuevos pesos bajo el centro de gravedad de la nave, descargar pesos que estén sobre el centro de gravedad del barco o eliminar líquidos con superficies libres. Son todas cosas que se necesitan tener en cuenta para lograr la estabilidad del buque. Y otro tema que tiene que ver con la distribución de la carga dentro de la nave, que eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿Ya? Pero esta parte del elemento de estabilidad hay algunas cosas de contenido que es necesario ver. Estos son los pasos para hacer un análisis de estabilidad típico de un buque. ¿Cómo podemos secuenciar eso en la siguiente lista de pasos? Primero, calcular KG. Después, calcular KB. KG es la distancia entre la quilla y el centro de gravedad. Después calcular la distancia entre la quilla y el centro de buoyantez. Se calcula el BM. BM, que es el momento de inercia de área dividido por el volumen de carena. Se calcula el KM. KM, que es KB por más BM. Tengo el KM acá. Y calculo GM, finalmente.
que sería GM, que sería el KM, menos el KG. Y finalmente se analiza. Se ve que cuánto da el GM. Si da mayor que 0, el equilibrio es estable. Si da igual a 0, equilibrio neutro. Y si da menor a 0, equilibrio inestable. Para los buques de sección rectangular, que son la mayoría de los casos, el KG sería la mitad del puntal. Si consideremos un buque que tiene manga, eslora y puntal, el KG es la mitad del puntal. Es P medios. Y el KB es la mitad del calado. ¿Cómo sería el cálculo del BM? Para estabilidad transversal y longitudinal. Para estabilidad transversal, vimos de que el momento de inercia de área sería la eslora por la manga al cubo partido en 12. Para estabilidad longitudinal, sería manga por eslora al cubo partido en 12. Y el volumen de cadena es el volumen de sumergido, que sería manga por eslora por calado. Entonces, el BM para estabilidad transversal sería eslora por manga al cubo partido en 12 dividido en eslora por manga por calado, y al despejar esto nos va a quedar la manga al cuadrado partido en 12 veces el calado. Y para estabilidad longitudinal, haciendo un reemplazo similar, nos va a quedar la eslora al cuadrado partido en 12 veces el calado. Entonces, con esto van a tener un BM transversal y un BM longitudinal, y con eso pueden calcular un KM transversal, un KM longitudinal, y después pueden calcular un GM transversal y un GM longitudinal. Por la general transversal va a ser el caso más que va a mandar, porque si uno asegura el transversal, ya el longitudinal está listo. Otros casos que sean son los buques de sección triangular, que hay un problema relacionado con eso, donde vamos a necesitar, donde ahí cambia el KG y el KB. El KG en este caso sería 2H tercios, que es el centro de gravedad de un triángulo, de esta forma. El KB es 12 tercios. 2 tercios es que es el centro de gravedad de un triángulo isósceles, dispuesto de esta forma. Y para un cono, porque también hay un problema para un cono, el centro de gravedad va a ser 3/4 de la altura. Si contamos desde la quilla hasta acá, sería 3/4 de la altura del centro de gravedad, y el KB sería 3/4 del calado. Estamos suponiendo un cono puesto en el agua de esta misma forma. Otra fórmula de interés, que es el par estabilizador, que se explicó anteriormente, y la fórmula de los buques como péndulos, que las vimos recién. Todas estas fórmulas son las que vamos a trabajar de aquí al resto de la semana. ¿Ya? Y si demostrar que el momento de inercia de área del rectángulo de la figura respecto al eje de rotación indicado está dado por la expresión hp al cubo partido en 12. Ocurre lo siguiente. Dice, el momento de inercia es la integral de r al cuadrado por dA, donde r es distancia de la partícula del eje de rotación en m. Entonces, voy a hacer lo siguiente acá. Voy a tomar una distancia de un problema simple de integración. Voy a considerar este elemento donde esto aquí sería R. Voy a considerar esta distancia R. Esto de aquí sería un dr. Y vamos a plantear la integral de la siguiente manera. Momento de inercia de área. Aquí estamos considerando la primera mitad, que sería de 0 a R. De 0. Y esta distancia de acá, si esto se mide en mitad, aquí vamos a tener B medios. Y aquí menos B medios. Entonces esto se puede mirar de la siguiente manera. Como podemos considerar la primera mitad,
B medios por R al cuadrado por DA. Y ojo, aquí estamos considerando la primera mitad. Pues si se fijan, si hacemos el análisis de aquí hacia el otro lado, va a ser simétrico. Va a ser lo mismo, por lo tanto, vamos a encontrar lo mismo que arriba, por lo tanto, esto lo podemos multiplicar por 2. 2 veces la de 0 a B medios. Lo que sería 2 veces la integral de 0 a B medios. Y tenemos esta diferencial de área, que sería este rectángulo que se tendría altura lado H y esta altura DR. Entonces nos quedaría R al cuadrado por H por R. Y nos queda una integral relativamente simple de resolver, que sería 2 por H por la integral de 0 a B medios de R al cuadrado DR. Esta es una integral simple. 2 por H por R cubo tercio entre B medios y 0. Se nos quedaría 2H tercios por B medios elevado al cubo, menos 0, o sea, se nos quedaría 2H tercios por B cubo octavos. Simplifico estos dos, nos queda 4. Y aquí de aquí llegamos a que el momento de inercia sería, de área sería H por B al cubo, dividido en 3 por 4, 12. Y ahí queda demostrada la expresión. O sea, de aquí viene porque el momento de inercia de área se define de esta manera. Esto es más una demostración que un problema propiamente tal que podría ir en una solemne.